Nuestra fe está en su palabra, transforma nuestro corazón. Su mano sostiene, su luz ilumina, me muestra el camino que debo seguir. Llevamos al mundo el mensaje de vida, llenos de firmeza y amor en IDF. Bueno, mis amigos, estamos en un tiempo que le hemos llamado tiempo de... tiempo de conquistar. Diga conmigo, tiempo de conquistar. Y hemos empezado esta serie de mensajes contándoles que después de 50 años del exilio babilónico, el pueblo del Señor, un primer grupo, regresa hasta Jerusalén con la misión de restaurar el templo. Les habíamos contado que en el primer año restauraron el altar, ofrecieron sacrificios, pusieron los cimientos, las bases justamente del templo, y después, al mirar que los pueblos vecinos tenían oposición a que ellos restauren el templo, al darse cuenta que había muchos ataques, al darse cuenta que había muchas burlas, entonces se dejaron intimidar. Y al dejarse intimidar tomaron una decisión, se regresaron a sus casas y se dedicaron justamente a levantar solamente sus casas. Mis amigos, mis amigas, debemos comprender algo. Cuando obedeces la voz del Señor, encuentras oposición. Ya conmigo, obediencia, oposición. Cuando usted obedece, hay oposición. ¿Oposición de quién? Oposición del sistema, oposición de quien más amamos, oposición de la familia, oposición de todo aquel que se siente amenazado cuando la presencia del Señor empieza a rodear nuestras vidas. Así que no se olvide, cuando usted obedece va a encontrar oposición. Señor, ¿por qué me pasa esto justo cuando decidí obedecerte? Porque la oposición es la respuesta del enemigo justamente a nuestra obediencia. Ir en contra de la corriente no es para cobardes, ir en contra de la corriente es para valientes. El pueblo permitió que el desaliento llegue a sus casas, a sus voluntades, y después se dejaron justamente intimidar quedándose en sus casas, no reedificaron el templo y pasaron 16 años sin que ellos hagan lo que tenían que hacer. El profeta Ageo se pone delante de ellos y le dice cosas como estas. Ageo 1:6 dice, ustedes siembran mucho, pero, pero, ¿cuántos de nosotros hemos sembrado mucho y a veces sentimos que cosechamos poco? Pero no se sienten satisfechos, comen pero no se sienten satisfechos, dice. Beben, pero se quedan con sed, se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja jornal echa su salario en saco roto. Amigos, amigas, Ageo les dice una verdad que muchos de nosotros quizás hemos sentido cuando estamos de nuestras fuerzas. A veces trabajamos tanto y recibimos tan poco. A veces trabajamos tanto y parecería que todo lo que ganamos, así como entra, se va. Y no está mal que atendamos cosas humanas, no está mal que nosotros nos pongamos metas como nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros estudios. No está mal eso. Lo que está mal es que eso se convierte en nuestro Dios. Lo que está mal es que eso dirija nuestras vidas. No podemos nosotros vivir, como decía el pastor Fernando la semana anterior, con la bendición a medias. ¿Se acuerdan del mensaje de la semana pasada? No podemos vivir con la bendición a medias. Necesitamos vivir con la bendición completa. Y para vivir con la bendición completa, Dios tiene que ser prioridad justamente en nuestras vidas. El día de hoy tenemos el punto de inflexión de estos mensajes que hemos venido viendo, porque han pasado 24 días, según el relato bíblico, 24 días en donde el profeta Ageo le estuvo repite a la gente que se habían olvidado de Dios. ¿Qué fecha es ahora? 22, casi que coincidimos porque empezamos el 1 de enero, ¿se acuerdan? El 1 de enero empezamos con esta serie de mensajes y hoy 22 vamos con el punto de inflexión. Lo mismo le pasó al pueblo hebreo. 24 días después entraron en razón. El mensaje de hoy se llama Hoy inicia tu milagro. Dígale al de lado, hoy inicia. Al del otro lado, dígale, créelo, dígale, hoy inicia tu milagro. Amigos, amigas, me gusta graficar de esta forma el milagro, para que
el trencito de nuestra vida llegue al milagro, necesitan 2 vagones de estar llenos. 2 vagones antecede justamente a que la máquina empiece a moverse para ir camino al milagro. ¿Qué significa milagro? La palabra hebrea pele es justamente la palabra milagro y significa algo maravilloso, algo admirable, algo que no es normal. Eso es lo que quiere decir. Pele significa algo que no es normal y en realidad no es normal que mejor dicho, es normal. Lo normal es que una persona viuda pase hambre, le ahoguen las deudas. Es normal que un joven que no tiene cupo en la universidad se quede sin estudiar. Es normal que un hombre que es asaltado y que le disparan 5 veces, es normal que no quede vivo. Es normal que una persona que tiene un cáncer agresivo de pronto le den los resultados de que está completamente sana. Por eso es que hemos puesto estas pastillas previo a los mensajes de los milagros que Dios está haciendo, algo que no es normal. Y Sandrita, que va a más de 2 años, viuda, no ha habido día en que ella se ha acostado sin poner algo en el estómago de sus hijos. El Señor le ha permitido salir adelante. Y Donovan, que no tuvo cupo en la universidad, Dios hizo algo que no es normal y hoy está estudiando fuera del país. Y Andy, que le asaltaron y le dispararon, 5 tiros le dieron. Y el Señor hizo algo que no es normal y hoy está sirviendo en esta casa. Y Rina, a quien le diagnosticaron un cáncer, el Señor la sana y hace algo que no es normal. Y hoy también está sirviendo en esta casa. Por eso le puedo decir que Dios quiere también tener algo que no es normal con usted. Y quizás usted ahí sentado dirá, pero ¿por qué eso le pasa a otro y por qué no me pasa a mí? ¿Por qué a mí no? No sé si usted se está preguntando, pero quizás yo sentado ahí le diría, ¿y por qué a mí no me pasa? ¿Será que Dios tiene favoritos? ¿Qué piensa usted? ¿Dios tiene favoritos? Yo creo que sí. Y quizás algunos pueden horrorizarse y decir, ¿cómo puede decir una cosa como esa? Yo creo que Dios tiene favoritos. Veamos lo que dice la Escritura en relación a la manera como un milagro comienza a gestarse. Recuerde usted que Ageo le había llamado la atención al pueblo durante 24 días y les había hecho ver que se habían extraviado del camino. Después de haber terminado estos 24 días, la disertación de Ageo, de haber estado dele, la reacción del pueblo se registra en Ageo capítulo 1, versículo 12 y dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac. La segunda palabra que encuentro en ese verso es oyó. Diga conmigo, oyó. Tómese la orejita ahí. No diga nomás, ¿sí? Oyó. Mire, la palabra oyó en el idioma original, en el hebreo, se pronunciaría shamá. Y shamá significa escuchar con inteligencia, significa escuchar para obedecer. Y si usted se está preguntando, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué a mí no me pasa? ¿Y por qué a mí no me sucede? Bueno, será porque a veces escuchamos la palabra, pero no la oímos con inteligencia. ¿Será porque a veces escuchamos la palabra para saber o para buscar qué refutar, qué decir, aquí está mal, aquí no es, yo sé más? ¿Será que a veces nuestros cuerpos se encuentran aquí sentados, pero nuestra voluntad está en otro lado? ¿Será que no tenemos la actitud de escuchar con inteligencia y de escuchar para obedecer, sino escuchar para criticar? Pues bueno, ¿quiénes tuvieron esta actitud para obedecer que dice la Biblia? Y oyó, dice, 2 personajes mencionan allí. Diga conmigo, el primero es Zorobabel y el segundo es, mire, Josué es el sumo sacerdote, dice, de todo el pueblo. Mientras que Zorobabel, ¿alguien se acuerda quién era Zorobabel?
¿Alguien se acuerda quién era? Lo dijimos en el primer mensaje. Zorobabel era el gobernador de la ciudad. En otras palabras, la autoridad política y la autoridad espiritual escucharon la voz del Señor con la actitud de obedecer. Dice entonces, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo. A ver, vamos por partes. El gobernador y el sumo sacerdote eran las autoridades del pueblo, y los dos decidieron escuchar con esa actitud. Nosotros, amigos, amigas, usted que está aquí, también llevamos autoridad. ¿En dónde me dirá usted? Si usted es padre, si usted es madre, usted tiene autoridad en su casa. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando la autoridad escucha con inteligencia, escucha con la intención de obedecer el mensaje de Dios? ¿Sabe qué es lo que pasa en la casa? Se empieza a llenar el primer vagón que necesita nuestro trencito de la vida para poder llegar al milagro. Nosotros, la autoridad de la casa, mis amigos, mis amigas, nosotros que a veces somos autoridades en el trabajo, que a veces somos autoridades en la iglesia, nosotros, mis amigos, necesitamos escuchar con la intención de obedecer. Y para que pase algo maravilloso, admirable, algo que no es normal, necesitamos tener esa actitud de escuchar para... Diga conmigo, escuchar para... Cuando la autoridad se alinea con Dios, el pueblo, la casa, la empresa comienza a tener su milagro porque tenemos esa actitud de escuchar para obedecer. Entonces, el primer vagón del trencito se llena. El primer vagón para que nuestra vida llegue al milagro del Señor es ese, escuchar para obedecer. Dígalo conmigo. Escuchar. Sigamos leyendo. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Y quién más dice? Y todo el resto del pueblo. Y es que cuando la autoridad se alinea con el Señor, lo natural es que el resto del pueblo también se alinee con Dios. Cuando usted en su casa tiene la actitud de escuchar la palabra del Señor para obedecer, lo natural es que sus hijos también se alineen. ¿Qué pasará, pastor, con este huambra malcriado, zángano? Y a veces yo digo, ¿no será que está repitiendo lo que hace el papá? ¿Qué será, pastor, que me ha salido esta muchacha rebelde, que no hace caso? Y yo digo, ¿será que le estamos haciendo caso al Señor en todo lo que nos está diciendo? ¿Qué será, pastor, que no me oyen en la casa? Y uno dice, ¿será que uno está teniendo esa actitud de escuchar con la intención de obedecer también la voz de Dios? Amigos, amigas, simplemente a veces nuestros hijos solamente reflejan lo que nosotros estamos haciendo con Dios. Y a veces nuestros hijos nos demuestran la manera como nosotros nos estamos comportando con Dios. Nuestros hijos son un reflejo de nuestra relación con Dios. Es ingenuo esperar que haya un cambio en mi casa, en mi empresa, en mi iglesia, en mi país, si es que ese cambio no comienza conmigo. No podemos pretender que nuestros hijos vivan alineados con Dios cuando yo hago lo que me da la gana. Entonces, no pretenda usted dejarnos en la iglesia la responsabilidad de guiar a los muchachos. Porque ese encargo el Señor le ha dado a usted, porque usted es su primera autoridad. Usted es autoridad de su hijo. Usted es autoridad de su hija. Y si su hijo o su hija no quiere saber nada del Señor, seguramente ejemplo usted le habrá dado. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Un poquito más adelante lo vemos. Volvamos otra vez al texto. Dice que oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué dice ahí? Y cuando nosotros escuchamos la palabra esta, temió, lo asociamos con la tradición que hemos venido teniendo. Alguna vez mi abuelita me llevó a una iglesia al centro de la ciudad. Y hay un cuadro que trata de graficar el infierno, no sé si usted lo ha visto, es súper famoso. Y se ve como la gente grita y así, no se le ve así es una cosa fea, que a uno le llena de temor. Y la abuelita me decía,
Verás, así le va a hacer Diosito a los niños que no hacen caso. Claro, yo era un niño chiquito y me acuerdo ver ese cuadro y se me quedó tan impregnado en la mente. Y claro, eso es lo que asociamos nosotros con temor. Y a veces dicen, en las iglesias no hay que correr, no hay que caminar duro, no hay que aplaudir. No, porque aquí está Dios. Vamos al original. El original en hebreo, la palabra temer que ocupa este versículo es yaré. No sé si alguien de ustedes recuerda, son quizás 2 años o un poco más, que predicamos con María Fernanda, con mi esposa, predicamos un mensaje hablando de las parteras de Egipto. Y les comentábamos cómo las parteras de Egipto preservaron la vida de los niños porque, dice el texto bíblico, porque ellas tenían temor de Dios. Es la misma palabra que ocupa la Biblia para hablar de estas parteras que preservaron la vida de los niños porque tenían temor de Dios. Es la misma palabra que ocupa el profeta Ageo para decir que el pueblo tuvo temor de Dios. Yaré significa tener un temor de respeto, tener reverencia y tener consideración. En otras palabras, este no es un temor de miedo, sino es un temor de honra. Honra. ¿Y qué es la honra? La palabra honra se asocia con peso en la Biblia. La palabra honra significa dar valor. Valor. ¿Ha escuchado usted que nosotros debemos honrar a nuestra esposa? ¿Ha escuchado eso? La palabra quiere decir que nosotros debemos dar valor a nuestra esposa. Y usted puede decir, no, yo sí le doy valor. Pero a veces llegamos del fútbol con los pies enlodados y la señora que acaba de limpiar la casa abre la puerta y nosotros entramos con 20 amigos con los pies llenos de lodo. Mire, dar valor es pensar en la otra persona. Dar valor es decir, a ver, quizás mi esposa se sacó el aire con esto, voy a tener consideración con ella. Es la misma palabra que ocupa la Biblia al decir que las parteras tuvieron temor de Dios. Que el pueblo tuvo temor de Dios. En otras palabras, lo que hizo el pueblo es honrar a Dios. ¿Y qué es honrar a Dios? Es darle valor. Le dieron valor a Dios. ¿Ha escuchado usted el término de honrar la palabra? ¿Qué quiere decir eso de honrar la palabra? Cuando yo honro mi palabra, estoy diciendo, le voy a dar valor a mi palabra. Y si yo te digo que lo voy a hacer, es porque lo voy a hacer. ¿Ha escuchado eso de honrar a los padres? ¿Sí? ¿Qué le parece si usted dice, yo le honro a mi mamá? Y en el cumpleaños, el saco que ocupamos para brillantar el piso, le sacudo y les llego y le digo, mamita, le traje un saquito porque yo le honro. ¿Cree que es darle valor eso? Seguramente darle valor será ver qué necesita mamá y seguramente llevarle a mamá lo que necesita. Y si me cuesta, me va a costar, pero es algo que yo le doy valor. Mire, a veces decimos honramos la autoridad y nos pasamos los rojos y hacemos giros donde no debemos. Honrar la autoridad es darle valor a la autoridad. Honrar a Dios es darle valor a Dios. Y si usted hoy está aquí sentado, ¿sabe? Es una muestra de que usted valora la presencia de Dios en su vida. Y si usted tenía hoy que hacer varias cosas, pero dijo, no, yo voy a ir a la iglesia, lo que demuestra es que usted le está dando valor a Dios. Lo que hizo este pueblo es darle valor a Dios. ¿Cómo? Diciendo, creo que nos estamos equivocando al centrarnos solamente en nuestra casa, cuando Dios quiere que restauremos el templo. Es tiempo de darle valor a Dios. ¿Qué es lo que Dios está queriendo con su vida? ¿Y qué es lo que usted está haciendo? Es tiempo de darle valor a Dios. Dígale al de al lado, es tiempo de darle valor a Dios.
Mi amigo, mi amiga, la honra es una muestra de respeto, es una muestra de consideración, es una muestra del valor que yo le doy a algo. Y cuando uno honra, se encuentra con algo que es increíble. La honra es un imán. La honra es un imán. Lo que usted honra, usted lo atrae. Lo que usted da valor, usted lo atrae. La honra es un imán. Cuando usted, mi amigo, cuando usted, mi amiga, le da valor a su mamá, le da valor a su papá, dice la palabra de Dios que quien honra padre y madre tendrá larga vida. Es decir, un día usted estará del otro lado, recibiendo quizás lo mismo. Porque la honra es un imán. Cuando usted le da valor a su trabajo y llega puntual y hace las cosas bien, usted atrae un beneficio también en lo laboral. Cuando usted, mi amigo, cuando usted, mi amiga, le da valor a su matrimonio y se preocupa de las necesidades de su pareja y le da valor a lo que su pareja piensa, a lo que su pareja siente, entonces lo que usted atrae es una mejor relación matrimonial. Cuando usted le da valor a Dios, usted atrae la presencia de Dios. Cuando usted le pone a Dios primero, usted atrae a su vida la presencia de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa con el tiempo? Con el tiempo hay gente que le empieza a ver a usted diferente. Y empieza a decir cosas como, algo le está pasando a él. Algo le está pasando a ella. Y lo que está pasando es que el primer vagón se llenó. Empezó a escuchar para obedecer. Y el segundo vagón se empieza a llenar con la honra a Dios. Y como la honra es un imán, adivine a dónde ese tren se empieza a ir, el tren de su vida. Vamos al siguiente verso. El verso 13 dice, entonces Ageo, el mensajero del Señor, dirigido por Dios, le dijo al pueblo, el Señor dice, ¿qué cosa? Ay, es que cuando usted honra al Señor, cuando usted le da valor al Señor, cuando tiene respeto, consideración, cuando tiene reverencia, cuando usted le escucha al Señor para obedecer, entonces la respuesta del Señor es, yo estoy contigo. Cuando usted le da valor a Dios en su matrimonio, la respuesta del Señor es, yo voy a tu matrimonio. Porque Dios está con quienes honran su presencia, quienes le dan valor a su presencia. Y cuando honras a Dios en tu casa, en tus negocios, en tus finanzas, en tus estudios, en tus sueños, Dios está en tu casa, en tus negocios, en tus finanzas, en tus estudios y en tus sueños. Tu milagro inicia cuando escuchas para obedecer y cuando tienes la actitud de darle valor a Dios en tu día a día. Cuando tú honras a Dios, atraes la presencia de Dios a tu realidad. ¿Qué es lo que pasa después? Y aquí es donde me quiero detener un poco. Ageo 1:14 nos dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién era Zorobabel? Gobernador de Judá. ¿Y el espíritu de quién? De Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y despertó. Dígale al de al lado, despierta. Despierta al otro lado, dígale, despierta, codele. Ahora sí le doy permiso, codele nomás. Muchos hoy en día duermen ese sueño, el sueño del éxito personal, dedicados a su propio plan. Muchos, como el pueblo de Israel, hace 2500 años dicen lo mismo. No es tiempo todavía de darle al Señor. No es tiempo porque estoy ocupadísimo en mi plan. Tengo un montón de cosas que hacer. No es tiempo todavía de darle al Señor lo que Él me ha estado pidiendo. Pero sabe,
Cuando nosotros decidimos escuchar para obedecer, cuando decidimos darle valor al Señor, entonces la respuesta del Señor es: yo estoy con ustedes. Y lo que hace el Señor es despertar nuestro espíritu. Y despertar nuestro espíritu es estar atentos y entender qué es lo que está pasando en este tiempo. Hay gente que trabaja día y noche pensando que no va a morir nunca. ¿Sabe? Le voy a dar una noticia. Un día usted se va a morir. Y la pregunta es esta: ¿quién gozará de todo lo que usted está amasando? Sí les he contado el caso de mi amigo, ¿no? Que me dice: no, ya tengo 10 casas. Tengo 8 autos. Y pasaba a su niña ya grandecita, ¿no? Le digo: ¿cuánto tiempo pasas con tu hija? No, más adelante, no hay tiempo ahorita, estoy dedicado a trabajar. Entonces le digo: ¿para quién estarás amasando la fortuna, no? Porque si descuidas tanto a tu niña, seguramente vendrá alguien que terminará con ella gozando de todo lo que vos has trabajado. Amigos, cuando sacamos a Dios de nuestros planes, seguimos durmiendo el sueño del éxito, pensando que nunca vamos a morir. ¿En cuántas casas puede vivir una persona a la vez? A la vez. Usted no puede estar aquí y en un departamento en la González Suárez y en una casa en la playa a la vez, ¿no es cierto? En una sola. Usted puede vivir en una sola casa. ¿Sabe? Un día despertaremos de este sueño, que insisto, no está mal que trabajemos, no está mal que tengamos, no está mal. Lo que está mal es que eso dirija nuestras vidas. Porque cuando nosotros le convertimos al Señor en nuestra prioridad, la casita aquí, acá o más allá, termina de ser un añadido. Y Dios lo hace posible según su voluntad. Cuando despertamos del sueño del éxito, nos conectamos con el Señor y entendemos que estamos aquí para algo más que pagar cuentas. Estamos aquí con la misión de impregnar la presencia de Dios en las siguientes generaciones. Amigos, el enemigo se ha levantado de tal manera que nos llena a nosotros de un montón de actividades, que nos pone a competir a veces entre la familia mismo o entre los amigos mismo a ver quién tiene más. Y poco a poco nos vamos olvidando de que debemos, de que necesitamos, de que tenemos que impregnar la presencia de Dios en nuestros hijos. Que tenemos que buscar con nuestra vida, con nuestro ejemplo y con nuestra boca también. Necesitamos buscar que nuestros hijos entiendan que deben vivir un gobierno de Cristo para que nuestra vida tenga sentido. Si usted pensó que está aquí solamente para trabajar y pagar cuentas, debo decirle que Dios le diseñó con un propósito, le diseñó con un plan. Y cuando hablamos de obediencia y cuando hablamos de oposición, lo que primero se me viene a la mente es Abraham, el padre de la fe. Y a Abraham lo primero que Dios le dice es: sal de tu tierra, sal de tu parentela, anda a la tierra que te voy a mostrar. Y una persona vieja emprendió viaje sin saber ni a dónde. Mire, es necesario que comprendamos, amigos y amigas, que cuando escuchamos para obedecer, que cuando damos valor a la presencia del Señor, el Señor puede despertar nuestro espíritu. Es decir, nos puede poner en atención de todo lo que está pasando, y Dios quiere una iglesia que esté despierta y lista para ejecutar su plan en el aquí y en el ahora. El plan del Señor no es que estemos todos aquí sentaditos. El plan del Señor es de que después de que estemos aquí sentaditos, salgamos y empecemos por nuestras casas primero, impregnando su presencia. Imprimiendo la marca de Cristo primero en nuestros hijos. Y después en la gente que nos rodea. Dios quiere una iglesia despierta, porque tiene un plan para la humanidad. Las cosas en tu familia, en tu ciudad, en tu país van a cambiar cuando despiertes a los tiempos de Dios. Así que la invitación de esta mañana es de escuchar para obedecer,
y a honrar la presencia del Señor, a honrar lo que Él tiene para nosotros. Y cuando la autoridad despierta, el pueblo también despierta. Cuando usted despierta al plan del Señor, sus hijos despiertan al plan del Señor. ¿Cuántos líderes de hogares de luz hay aquí? ¿Sabe por qué a veces nuestros hogares de luz están así de chiquitos? Porque todavía no despertamos al plan de Dios. Porque seguimos cómodos en nuestras casas. Porque seguimos nosotros simplemente dedicados a lo nuestro y estamos cumpliendo lo justo. Porque cuando usted se dedica justamente a levantar la presencia del Señor en ese encargo que se le ha dado, ¿sabe qué es lo que pasa con ese hogar de luz? Así que cuando la autoridad despierta, el pueblo también despierta. Finaliza este verso de esta forma. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En otras palabras, la reacción natural no fue quedarse solamente, ay, qué lindo lo que escuché. Ay, sí, yo le honro al Señor. La reacción fue que el Señor despertó el espíritu de esta gente y lo que hicieron es ir a la casa del Señor y levantar otra vez la presencia de Él allí y trabajar para que eso pase. Quien despierta a los tiempos del Señor pone a los pies de Él sus habilidades, su tiempo, sus recursos económicos para que el plan del Señor se cumpla. Volvamos a ver la maquinita que mueve nuestras vidas hacia el milagro que Dios quiere para nuestras vidas. Para que esa máquina funcione y para que inicie el milagro, lo primero que necesitamos es escuchar para obedecer. Diga conmigo. La segunda cosa que necesitamos es honrar a Dios. Dígalo. Es decir, darle valor a Dios. Entonces, cuando esos dos vagones se llenan, cuando escucho para obedecer y cuando honro la presencia de Dios y cuando están llenos esos dos vagones, ¿sabe qué es lo que pasa? Esa maquinita de adelante empieza a funcionar y comienza a rodar para ir a ese milagro que Dios tiene para mi vida. ¿Cómo se llama esa maquinita? Esa maquinita. Le voy a decir cómo se llama la próxima semana, a la misma hora y en este mismo lugar. Finalizo con esto. ¿Se acuerda que le dije que Dios tiene favoritos? ¿Quiénes son los favoritos de Dios? Ya ven, solito sabe. Los favoritos de Dios son los que pueden escucharlo con la actitud correcta. Los favoritos de Dios son los que dan valor a su palabra. Los favoritos de Dios son los que obedecen, aunque todos se opongan. Esta mañana el Señor ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué va a hacer usted. ¿Va a escuchar con la actitud correcta? ¿Va a darle valor a la presencia del Señor? ¿O simplemente va a seguir adornando su casa como hacía el pueblo hebreo antes de escuchar al profeta Ageo? Si usted puede escucharlo y tener la actitud correcta, si usted puede escucharlo para obedecer, si usted puede darle valor a la presencia del Señor, y si usted puede obedecer, así todo mundo se pare de cabeza, entonces su milagro estará cerca. Que el Señor les bendiga grandemente. Decida qué va a hacer. Decida si va a seguir con la actitud de siempre o si le va a tomar en serio al Señor. Decida. Decida, porque eso es lo que van a hacer sus hijos y los hijos de sus hijos. Ellos van a ver su reacción. Ellos están estudiando algo parecido en este momento. Y cuando usted salga de aquí, la respuesta que usted tenga con su vida es la que sus hijos se grabarán y dirán: cuando se escucha la palabra del Señor hay que tomarlo en serio, hay que respetarlo y hay que hacer lo que Él dice. O dirán simplemente: ya vinimos escuchando,
vamos a la casa a seguir siendo los mismos. Decida. Aquí termina mi parte y ahora comienza la suya. Pongámonos de pie. Alabemos al Señor. Somos una familia que ama a Dios, que sirve a su prójimo, llenos de